En el anterior episodio vimos las historias de la historia de los cachirules, la trampa de Roberto Rojas, los basquetbolistas que fingieron ser discapacitados, la maldición de Aaron Ramsey, la trifulca en el Palace en la NBA, y la maldición de Bella Goodman. Hoy veremos 6 nuevas historias, algunas conocidas, y otras que tal vez que aún desconocías y que involucran toda clase de anécdotas y escándalos en el deporte. Así que aquí te presento la segunda parte de historias y escándalos del deporte. Comencemos. Tonya Harding es una ex patinadora sobre hielo estadounidense. Fue criada principalmente por su madre, quien la inscribió en clases de patinaje sobre hielo a partir de los 3 años. Harding pasaría gran parte de su formación inicial, abandonando la escuela secundaria para dedicar su tiempo al deporte. Harding ganó numerosas competiciones de patinaje artístico en los Estados Unidos en los años 1986 y 1989 después de escalar posiciones en los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos entre 1986 y 1989. Harding ganó la competición Skate America de 1989, también obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 1991, en dicho año ganó la distinción de ser la primera mujer estadounidense en conseguir con éxito un triple axel en competición, y solo la segunda mujer en hacerlo en la historia. También fue 2 veces competidora olímpica y 2 veces campeona de Skate America. Sin embargo, mantuvo una rivalidad deportiva que para muchos sobrepasó lo deportivo. Harding se vio envuelta en un plan que mandó a la enfermería a Nancy Kerrigan, un caso que conmocionó a la sociedad estadounidense provocando uno de los mayores escándalos en la historia del deporte. Esto sacudió al mundo del deporte y a la opinión popular en los Estados Unidos después de que su gran rival Nancy Kerrigan sufriera una terrible agresión. El incidente tuvo lugar en el Cobo Arena de Detroit, Michigan, donde el aquel entonces esposo de Tonya Harding, Jeff Giloli, y su guardaespaldas, Sean Eckhardt, los cuales contrataron a Shane Stand para llevar a cabo el plan. Armado con una barra metálica de 53 centímetros, Stand golpeó por encima de la rodilla a Kerrigan a la salida de un entrenamiento para el campeonato nacional en Detroit, dejándola lesionada. Varios meses después, como si de un acto de karma se tratase, Kerrigan regresó a las competiciones y en dicha competencia Harding logró de este modo su plaza para la cita olímpica en Noruega, donde acabó en 8ª posición, mientras que su rival, con una invitación tras recuperarse, logró la plata. La final olímpica, con una audiencia de 48,5 millones de personas, fue el tercer evento deportivo más seguido por televisión de la historia del país. El 21 de marzo de 1994, un gran jurado de Portland presentó una acusación afirmando la existencia de pruebas acerca de la participación de Harding en el ataque. Esta acusación concluyó tras 2 meses de investigación. Giloli se declaró culpable en los tribunales a cambio de su testimonio contra Harding, que para evitar la cárcel reconoció haber entorpecido el juicio encubriendo a los agresores. El 1 de febrero de 1995, el abogado de Giloli negoció un acuerdo con la fiscalía a cambio de dilatar a todas las partes implicadas. En julio, Giloli fue condenado a 2 años de prisión tras disculparse públicamente con Kerrigan. Por otra parte, Stand y Smith se declararon culpables de conspiración para cometer asalto en 2º grado. Pese a defender su inocencia, Harding fue condenada a 3 años en libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $100.000. En el aspecto deportivo, se vio obligada a renunciar al Campeonato Mundial de 1994 y la Asociación de Patinaje de Estados Unidos le prohibió la participación de por vida en todos sus eventos. Si bien Harding fue declarada como persona no grata en el circuito profesional, algunos patinadores y promotores terminarían trabajando con ella, aunque Harding nunca llegaría de beneficiarse del boom del patinaje profesional surgido tras el escándalo. Mientras que Kerrigan fue incorporada al Salón de la Fama del Patinaje Artístico de Estados Unidos en 2004. La historia de Steve Bartman. Si en alguna ocasión pudiéramos mencionar uno de los accidentes más tragicómicos de los últimos años, sin duda sería este que voy a mencionar a continuación. Imagina que eres fan a muerte de un equipo.
Imagina que cometes una torpeza que le impide a tu equipo lograr una victoria importantísima, ahora imagina ahora que toda una ciudad te odia. Esto es lo que le pasó en 2003 a Steve Bartman. Todo sucedió el 14 de octubre de 2003. Sexto partido de la final de la National League Championship Series. En dicho partido, se enfrentaban en el Wrigley Park de Chicago el equipo local, los Cubs de Chicago, y los Florida Marlins. Chicago dominaba la serie por 3-2. El partido era bastante importante debido a que el ganador de dicha serie clasificaría a la Serie Mundial. Es la octava entrada y los Cubs mandan en el marcador. Están a muy pocas carreras de alcanzar las series mundiales por primera vez desde 1945 y así poder ganar un título que se les resiste desde 1908. Era la octava entrada, el bateador dominicano de los Marlins Luis Castillo mandó una pelota hacia una de las esquinas de Wrigley Park. El jugador de los Cubs Moises Alou fue siguiendo la pelota con la mirada, se acercó al muro, saltó y cuando iba a atraparla con su guante, una mano salió de las gradas, tocó la pelota y esta acabó entre el público. Alou no daba crédito y lanzó el guante al suelo totalmente furioso, mientras increpaba al público. Enseguida pidieron al árbitro que anulara la jugada por considerar que el brazo del aficionado invadió el terreno de juego, pero el colegiado lo rechazó. Tras esa jugada, los Marlins consiguieron 8 carreras y ganaron el partido. En aquella época no había pantallas gigantes en el estadio, pero la gente identificó al aficionado por la tele ya que Fox transmitió las imágenes una y otra vez por la televisión y empezó a avisar por teléfono a familiares y amigos que estaban en el campo. Decenas de fans de los Cubs empezaron entonces a insultar a Steve, y a lanzarle basura y cerveza. El club reaccionó rápidamente y personal de seguridad escoltó al aficionado fuera del estadio. Si esto no fuera poco, los Marlins ganaron el séptimo partido clasificándose para la Serie Mundial. Esto desgraciadamente para Bartman no terminó ahí, ya que la policía mandó patrullas a la casa de Bartman para protegerle a él y a su familia debido a las constantes amenazas que recibía Steve. Por otra parte, el gobernador del estado de Illinois llegó a proponer que se uniera a un programa de protección de testigos, y Jeb Bush, gobernador de Florida, le invitó a que se mudara a su estado. Como si la tragedia de 1949 no hubiera dañado al equipo de fútbol italiano Torino. Este equipo padeció 2 veces a Attilio Romero, un hombre que amaba al club. Pero hay amores que matan. La década del 60 encontraría al club en un resurgimiento, en busca de recobrar el brillo de aquel Torino de los 40. Una de las razones de ese renacer se llamaba Luigi Meroni. El club había pagado 300 millones de liras por el pase de Luigi, el elegante futbolista proveniente del Genoa. Pero esta historia alcanza ribetes más particulares aún, cuando nos enteramos que el conductor del vehículo era Attilio Romero. Fanático del Torino, el muchacho de 19 años se declaró culpable y se sumió en una gran depresión por haberle cortado las alas a la mayor promesa de su equipo. No obstante, la defensa que llevaron adelante sus abogados pagados por su adinerado padre, logró que Attilio fuera absuelto. Pero en su conciencia, Romero seguía asediado por lo que sucedió aquella noche. Con los años, Romero se convertiría en un exitoso gerente de la Fiat, la marca del coche que conducía aquella noche. Eso llevó a Francesco Ciminelli, nuevo propietario del Torino, a elegirlo como presidente del club en 2000. Era la oportunidad de Attilio de intentar devolverle al Torino aquello que le había quitado 33 años atrás. Su conducción comenzó con buen pie, pero pronto empezó a mostrar la cara de un presidente codicioso, que se excedía en contrataciones al fichar a jugadores que eran demasiado costosos y que obviamente los resultados no acompañaban. Como si fuera poco, la mala gestión económica comenzaba a notarse, al punto que en 2005, se le negó al club poder participar en la Serie A la que había ascendido, por deudas con la Federación Italiana de Fútbol y evasión de impuestos continuada. Pero faltaba lo peor: el club sería declarado en bancarrota y dejaría de existir como tal, un año antes de cumplir 100 años. Con el tiempo, el equipo resurgiría, pero el futuro de Attilio Romero no sería el mejor, ya que Romero fue condenado a 2 años y medio de prisión por malversación de fondos y manejos espurios de dinero. El hombre que había matado a Meroni, ahora mataba, literalmente, a la institución.
El 5 de febrero de 2017, Tom Brady protagonizó la remontada más espectacular en la historia del Super Bowl. Pero nunca se imaginó que, momentos después, un periodista mexicano empañaría su victoria perfecta. Después de llevar a los Patriotas de Nueva Inglaterra a revertir un marcador adverso de 25 puntos y definir el partido ante los Halcones de Atlanta en tiempo extra, algo que nunca había ocurrido en un Super Bowl. ¿Cómo comenzó todo? En un vídeo se llegó a observar cuando Brady se quita el jersey y se lo da a una persona del equipo, mismo que se dirigió al vestidor para colocar la prenda, pero poco después, al ya no encontrarse dicha prenda, se reportó inmediatamente la pérdida del jersey de Tom Brady, provocando un gran revuelo en los noticieros. En las grabaciones de las cámaras se aprecia cómo Mauricio iba caminando en el emparrillado, sitio en el que todavía se tomó el tiempo para fotografiarse con algunos jugadores. Más tarde, el periodista entra a los pasillos del estadio para después estar en los vestidores, de donde este toma el jersey de Brady, una acción que solo le tomó 7 minutos. Mauricio fue captado en el campo rumbo a la salida. 6 semanas después, y con el despliegue de una investigación del FBI, la policía de Houston, ciudad de Texas donde se jugó el partido, las autoridades mexicanas y la Liga Nacional de Fútbol, el misterio fue resuelto en México. A través de un vídeo de seguridad se elaboró una lista de sospechosos y, el 12 de marzo, las pistas llevaron a los investigadores hasta el domicilio de Mauricio Ortega Camberos, un periodista mexicano de unos 50 años. Este no solo entregó la camiseta perdida, sino también la que Brady usó hace 2 años al obtener su cuarto título frente a Seattle, y el casco de Von Miller, apoyador de los Broncos de Denver, que fue designado como el jugador más valioso del Super Bowl 50. Posteriormente, Ortega Camberos habló de lo ocurrido, lamentando lo sucedido y disculpándose con Tom Brady por lo que hizo. Sin embargo, hasta el momento, Mauricio se encuentra fuera de los medios, pues desde que se reveló su identidad, el diario La Prensa decidió despedirlo. Además, le fue retirada su visa y el dueño de la casa de apuestas Mile High aseguró después que el periodista lo contactó para vender el casco de Von Miller, de los Broncos de Denver. Un poco de sarcasmo, si bien el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Donald Trump, despotricaba en contra de los mexicanos en sus campañas previas diciendo que los mexicanos eran unos ladrones, indignando a todos los mexicanos, este periodista solo echó más sal a la herida. Si pudiéramos mencionar unas de las rachas más mencionadas en la historia del fútbol, es la racha de la selección de San Marino, el cual es un microestado el cual es parte del territorio italiano. San Marino es el equipo representativo de aquel país europeo en las competiciones internacionales. Su organización está a cargo de la Federación Sanmarinense de Fútbol, perteneciente a la UEFA. Es considerada la peor selección del mundo, ya que está en el puesto 211 del ranking FIFA, el último y peor puesto de este ranking. Además, hasta el día de hoy solamente ha ganado un partido en su historia, siendo este el 1-0 contra Liechtenstein en un amistoso jugado en 2004, manteniendo una racha de 132 partidos sin conocer la victoria en 19 años. 'Durante muchos años se llegó a creer que la selección de Argentina sostenía consigo una especie de maldición debido a los malos resultados conseguidos desde su última victoria en el Mundial de México 86. Aclarando que eso ocurría antes de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. ¿En qué consistía dicha maldición? La maldición de la Virgen de Tilcara nació en Argentina previo al Mundial de 1986, luego de que la selección hiciera un entrenamiento previo al Mundial en esta ciudad. Todos sabemos lo que ocurrió en ese Mundial, pues Maradona se convirtió en el mejor jugador de la historia al llevar a Argentina al máximo logro del fútbol mundial que los argentinos pueden presumir y festejar hasta en la actualidad. Sin embargo, según se llegó a rumorar, los jugadores campeones del mundo olvidaron cumplir con su promesa de visitar a la Virgen de Tilcara tras el ganar el título, y esto habría provocado la supuesta maldición. De acuerdo a la leyenda de la maldición, la selección argentina no ganará un mundial de nueva cuenta, hasta que los jugadores que hicieron la promesa regresen a agradecerle a la Virgen de Tilcara.
En Tilcara, situada en la provincia de Jujuy, a 1400 kilómetros al norte de Buenos Aires y en el límite con Bolivia, se había preparado a principios de 1986 el seleccionado argentino entrenado por Carlos Bilardo, que luego obtuvo la Copa del Mundo en México. Según el director técnico, el clima caluroso y los 2460 metros de altura en los que se ubica Tilcara representaban un ensayo ideal de cara a la competencia en el territorio mexicano. Según algunos de esos habitantes, Bilardo y los jugadores prometieron a la Virgen de Copacabana que si lograban el título en México volverían para agradecerle, algo que no ocurrió. Como resultado de eso, Argentina con el pasar de los años perdía finales tras finales en Copas del Mundo. Por otra parte, Bilardo y varios jugadores negaron en varias ocasiones aquella promesa, afirmando que jamás habían hecho dicha promesa, alegando que solo fueron por cuestiones de entrenamiento. Pero si eso fuese cierto, entonces ¿por qué en 2006 la Asociación de Fútbol Argentina y varios exjugadores de aquella selección campeona llevaron una réplica de la Copa del Mundo ganada en 1986 a la Virgen de Tilcara? Cabe señalar que esta supuesta maldición no tuvo efecto en la Copa América de Brasil 2021, donde los argentinos lograron vencer a la selección anfitriona y coronarse al fin en un torneo internacional. Y finalmente se pudieron coronar en el Mundial de Qatar 2022. ¿Entonces existió dicha maldición? Una historia anecdótica e interesante. Si el vídeo te gustó, te invito a darle pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para seguir con estas interesantes historias. Un saludo, y hasta la próxima.